¿Qué tal? Videotutorial número 36 del curso dedicado a la creación de aplicaciones dinámicas web con PHP y MySQL, en el que vamos a seguir analizando e implementando nuestra aplicación de tienda online. En el anterior videotutorial ya comenzábamos esta creación, veíamos cómo crear la base de datos para la aplicación y empezamos a ver el módulo catálogo con el análisis del archivo index.php, el archivo de entrada de los usuarios a nuestra tienda online, que también lista las distintas categorías del catálogo, que es justo el archivo que estamos viendo aquí. Cada una de las categorías tiene un enlace que nos lleva a esa categoría en concreto, donde a su vez se listarán los distintos libros que contenga cada una de las categorías. Pero lo que hace en todos los casos, en todos los enlaces que hay, es llevarnos al segundo de los archivos que forman este módulo, al que llamamos catálogo, y que el archivo en concreto se llama showcat.php. Observa cómo pulsemos sobre el que pulsemos de los enlaces. Si pulsamos sobre novela histórica, vemos, no sé si lee aquí bien, pero aquí aparece ese archivo showcat.php y en este caso lo que hace el archivo, como veremos ahora al analizarlo, es recuperar la categoría ID, el ID de cada categoría, y mostrar los datos que pertenezcan a esa ID de categoría, pero el archivo es siempre el mismo. Si volvemos al índice por categorías y pulsamos sobre otra, la única que tiene contenidos de libros para probar es la primera, pero nos lleva igual a la página aunque no aparezcan. Y si observas aquí, el archivo sigue siendo lo mismo, showcat.php, pero ahora la categoría ID, catID, es 2 y por lo tanto nos lleva a la categoría, y si hubiera libros, al listado de los libros que hubiera en esa categoría en concreto. Por tanto, lo que hace ese archivo, el archivo showcat.php, es listar los libros que forman cada una de las categorías, y ya vemos ahora cómo el proceso para listar los libros de la categoría tiene bastantes similitudes con el que usamos antes en el archivo anterior index.php para listar las categorías. Aquí tenemos el archivo showcat.php, muy similar en cuanto a la estructura a el que utilizábamos en index.php, pero aquí la diferencia es que en vez de recuperar libros, en vez de recuperar categorías, como hacíamos en el anterior, aquí lo que vamos a hacer es recuperar los libros para cada categoría. Empezamos incluyendo las librerías de funciones para poder utilizar después alguna función necesaria para este script. Y como necesitamos una sesión, comenzamos como siempre con sesión start, con lo cual ya tenemos creada la sesión. Y vemos como aquí el nombre que va a aparecer va a depender del ID de la categoría, como veíamos antes, y por lo tanto va a variar según pulsemos sobre cada uno de los enlaces en categoría. Para ello usamos, como ves aquí, la función getCategoryName, y hay que pasar como parámetro el ID de la categoría, que hará por lo tanto que sea distinto el nombre y los contenidos de cada una de las categorías según el enlace sobre el que pulsemos. Esta función getCategoryName, que se encuentra dentro de la librería de funciones a la que llamamos books.fns.php, y aquí en este diagrama irá para cada una de la librería de funciones un diagrama de este tipo con todas las funciones que contiene para poder localizarlas rápidamente y ver su función. Aquí, como vemos, nos indica eso, que esta función getCategoryName, a la que hay que pasarle como parámetro el catID, lo que hace es devolver de la base de datos, le pide y la base de datos nos devuelve el nombre que se corresponde con esta catID. Función que aquí podemos ver, ya muy similar a otras que hemos utilizado. Aquí vemos primero cómo nos conectamos a la base de datos mediante el uso de dbconnect, y posteriormente cómo llevamos a cabo un query, y vemos cómo le indicamos que seleccione el campo catName, que es donde tenemos el nombre de la categoría,
dentro de categorías, que es la tabla, y donde catid igual a catid. Por lo tanto, nos devuelve el nombre de la categoría que hayamos pulsado el enlace. Después de que de este modo hayamos recuperado el nombre para cada categoría, creamos la cabecera mediante el uso de HTML header y le pasamos nuestro name, que va a depender del enlace pulsado. Es lo que vemos aquí, que aparece por lo tanto como cabecera según pulsemos, novela histórica o cualquiera de las otras. Podemos ir atrás, no vamos a hacerlo ahora, pero cualquiera que pulses aquí te aparecerá en la cabecera, ya que lo recupera mediante el uso de la función de getName. getCategoryName en concreto. Hecho esto, lo que hace el script es recuperar una lista de los libros de la base de datos que estén dentro de esta categoría elegida. Para ello, lo vemos aquí, en estas dos líneas del código, donde de nuevo llamamos a dos funciones, getBooks y displayBooks. Funciones muy similares a las de getCategory y displayCategories, pero en este caso referidas, por tanto, a los libros. Realmente es la única diferencia. Ahora en este caso lo que vamos a hacer es recuperar la información de la tabla libros, mientras que en el caso de getCategory y displayCategory se hacía de la tabla de categorías. Es la única diferencia. Tanto la función getCategories que usábamos en el archivo index.php y lo que hacía era pedir a la base de datos la lista de las categorías, y ahora la función getBooks, a la que hay que pasarle como parámetro catid para que nos devuelva de cada una de las categorías que esté listada los libros que están dentro de esa categoría. Y las funciones displayCategories, que usábamos también en el index.php para mostrar las distintas categorías, y displayBooks, en este caso para mostrar los libros de cada categoría, están dentro de la librería de funciones output fns.php, que recuerda es donde incluimos todas aquellas funciones que dan un formateado para que aparezca en pantalla en nuestra página. Por tanto, en el tema que nos concierne en este mismo momento, usamos por lo tanto getBooks para recuperar de la base de datos los libros de una categoría que tenemos que pasarle como parámetro como catid, y usamos ahora displayBooks, a la que tendremos que pasarle como parámetro un array que creamos antes, que contiene todos los libros que aparezcan en esa librería, y en esta función lo que hacemos es indicar el aspecto con el que va a aparecer en pantalla para nuestros usuarios. Aquí podemos ver esa función, la función getBooks, que forma parte de la librería bookfns.php, como aquí puedes ver. Observa que empieza con un condicional comprobando que el catid existe. De lo contrario, pues ya no podría seguir. En caso de que sí exista, lleva a cabo de nuevo una conexión a la base de datos y un query, una petición, para seleccionar libros donde la categoría ID sea igual a la que le pasamos. Y observa como aquí el resultado que nos devuelve lo convertimos mediante una nueva función dbResult2Array en un array que posteriormente utilizaremos en la función displayBooks para mostrarlo en pantalla. Esta función dbResult2Array, a la que tenemos que pasarle el resultado, que se encuentra dentro de la librería dbfns.php, en la cual solo tenemos dos funciones, la que nos sirve para conectarnos a la base de datos, recuerda, donde tenemos que poner los datos del host de nuestra base de datos, el nombre de usuario, contraseña y la base de datos en concreto, pero ahora estamos hablando de esta otra función dbResult2Array, que recuerda que lo que hace es convertir todos los datos que nos devuelve la base de datos en un array que posteriormente será utilizado por la función, en este caso por la función displayBooks PHP, antes era por la función displayCategories PHP.
Aquí vemos esa función display books que se encuentra dentro de la librería, recuerda, output fns.php, y como vemos en primer lugar comprueba que exista el array. Si el array no existe, pues por lo tanto no habrá datos que mostrar. En caso de que sí exista, como vemos, lo que hace es crear una tabla y posteriormente para cada uno de los datos que forman parte del array, utilizando un loop for each, aquí lo puedes ver, va a crear una fila para cada uno de ellos. Y utilizando como parámetro el ISBN, que recuerda que es único para cada uno de los libros, irá mostrando en pantalla todos los libros que aparezcan en esa categoría, mientras que el loop siga devolviendo datos. De vuelta al archivo showcat.php, que es el inicio de este análisis que estamos haciendo ahora, el segundo del módulo catálogo, y como vemos al final aparece un conjunto de código que lo que hace es mostrar algunas funciones adicionales si la persona que está viendo la página está logueada como administrador. Ya vimos antes, cuando probamos la aplicación, que los botones cambian si se es administrador o no, pero esta parte la veremos más en detalle cuando hagamos referencia a las funciones administrativas dentro de nuestra aplicación. El tercero de los scripts del módulo catálogo es el script llamado showbook.php, y este script lo que hace es tomar un ISBN como parámetro y recuperar y mostrar los detalles del libro. Este es el código completo de este archivo, en el que vamos a hacer cosas muy similares a los de las dos páginas, a los de los dos scripts previos que forman el módulo catálogo. Empezamos una sesión con sesión start y posteriormente utilizamos la función getBookDetails con parámetro ISBN para recuperar la información de un libro en concreto. Posteriormente utilizamos de esa información recuperada el título del libro para poner en el header, en doHTML header, y posteriormente utilizamos la función displayBookDetails para mostrar los detalles en pantalla. Función getBookDetails, que se encuentra dentro de la librería de funciones books fns.php, igual que las que usábamos en el archivo anterior, getBooks y getCategoryName. Función que ahora veremos, pero lo que hace en resumen es hacer una petición a la base de datos y recuperamos todos los detalles que tengamos en la base de datos sobre el libro que contenga el ISBN que se pasa como parámetro. Aquí vemos esa función getBookDetails dentro de la librería bookfns.php, como indicábamos, y observa cómo comienza comprobando que el ISBN que se pase como parámetro existe. Si no es así, pues ya simplemente devuelve falso. Si existe, lo que hace pues es llevar a cabo una conexión a la base de datos con el uso de la función dbconnect, como ya hicimos tantas veces, y lleva a cabo una petición o un query en el cual se seleccionen de libros donde el ISBN sea igual a ISBN, y selecciona por lo tanto todos los campos que aparezcan dentro de la tabla libros. Para ello utilizamos el asterisco, que hace que se seleccionen todos los campos. Recuerda también a nivel general que en las funciones que estás llevando de ejemplo puedes buscar muchísimos ejemplos de peticiones que te pueden valer en caso de que quieras llevar a cabo una concreta y tengas dudas sobre cómo hacerlo. Pues estos ejemplos prácticos pueden ser realmente muy útiles, y como siempre recuerda la parte fundamental en este trabajo, que es el trabajo propio de enfrentarse con retos y ser capaz de encontrar las soluciones después muchas veces de tener que romperse bastante la cabeza. Y de nuevo, como puedes ver en esta parte, con el uso de MySQL Fetch Array, lo que vamos a hacer es convertir los datos que nos devuelve el resultado en un array
que tenemos almacenado en result y que será el que utilizaremos ahora en display book, que es la otra función que decíamos que usábamos. La función display book details, que forma parte de la librería, como decíamos, output fns.php. Aquí tenemos esa librería y aquí vemos esa función en su totalidad. De nuevo, se trata de un formateo para presentación en pantalla de datos recuperados de la base de datos. De nuevo, también puede ser un ejemplo a seguir en caso de que quieras crear algo similar. Tienes también multitud de funciones de este tipo que prácticamente se pueden readaptar para cualquier cosa que quieras. Y, por ejemplo, en esta función en concreto tiene una utilidad muy interesante que puede valerte para muchas otras aplicaciones. Se trata del modo en el cual la aplicación va a recuperar las imágenes que recuerda que acompañan a cada uno de los libros, a cada uno de los artículos que forman parte de nuestro catálogo. En lugar de tener que indicar para cada imagen un nombre, lo que hacemos es usar el ISBN para referirnos a cada imagen en concreto. Por lo tanto, las imágenes que tengamos que usar tienen que ser tienen que llevar como nombre el número ISBN, y lo que hace esta parte de la función es, en caso de que exista esa imagen, recuperarla y colocársela a la información sobre el libro. En caso de que no exista, simplemente no aparecería. El resto, como vemos, es el formateo de una tabla en la que se van incluyendo en cada caso los datos que se recuperan dentro del array que se crea del libro autor, ISBN, precio y descripción, que son los campos que forman la tabla libros. El resto del script showbook.php, aparte del uso de estas funciones, como vemos aquí, configura el funcionamiento de los botones distintos de nuevo para el usuario y en caso de ser un administrador. Ya lo explicamos antes y la parte del administrador lo explicaremos más en detalle cuando veamos el módulo del administrador de nuestro sitio. Pero aquí en la parte del usuario puedes observar cómo configuramos el botón continuar y que va a depender de si se encuentra en la página que muestra los libros, showbook.php, o donde se muestran las categorías, showcat.php. Si está en las categorías, como vemos, iría, cuando pusimos sobre continuar, va a index.php. Sin embargo, como vemos aquí, si book tiene un cat ID, por lo tanto, en caso de que se encuentre en la página de showcat, que recuerda que entramos en ella por esto, lo que va a hacer en ese caso es devolvernos a la categoría de ese libro en concreto. Es sencillo, puede parecer un poco lioso, intentar explicarlo así. Vamos a verlo sobre la propia aplicación, porque de nuevo también es un ejemplo de cómo podemos crear botones que realicen distintas funciones según el lugar donde se encuentre. Aquí vemos el aspecto que presenta un libro justo cuando utilizamos el script que estábamos analizando ahora, showbook.php. Aquí tenemos dos botones, uno que nos permite añadir a este libro al carro y otro que nos permite continuar comprando. Pues esto era lo que indicábamos ahora. Este botón, que era el que veíamos allí, el script, su comportamiento es distinto si estamos en esta página que es showbook.php o si estamos en showcat.php, que es en la que vamos a ir ahora. Lo que hace en este caso es ver de qué categoría es este libro y llevarnos a la categoría esta, no nos lleva al index. Lo vemos, pulsamos sobre continuar comprando y como vemos vamos a la categoría novela histórica, donde se encuentran todos los libros. Aquí seguimos teniendo este botón, pero lo que hace ahora, si pulsamos, es llevarnos al index, que es donde tenemos todas las categorías. Era a lo que me refería, creo que es sencillo de entender, pero es muy útil. En los otros casos recuerda que no hay libros porque son ejemplos, pero aquí ahora nos devolvería, como no podemos ver libros, nos devuelve siempre a la categoría. Pero si hacemos esto y esto, por ejemplo, ahora lo que hace este mismo botón nos devuelve a esta categoría en concreto, que es la de novela histórica. Si lo volvemos a pulsar nos lleva a categoría. Creo que está claro. De nuevo, un botón que reciclándolo puede tener una gran utilidad en muchas otras aplicaciones.
Y la última parte del script, de nuevo, es para la parte en caso de que estemos logueados como administrador, con lo cual nos muestra distintos botones, como ya vimos también cuando probamos la aplicación y que veremos más en detalle cuando analicemos el módulo de administrador. Pues con esto completamos lo básico de la parte de nuestra aplicación que forma el catálogo, lo que llamamos el módulo catálogo dentro de nuestra aplicación. Vamos a seguir adelante y vamos a ver ahora el código para implementar la funcionalidad del otro módulo que dijimos que era clave, que es el módulo del carrito de compra. Módulo carrito de compra que aquí vemos y que está formado por 4 scripts. Para empezar a explicar este módulo, lo primero a recordar es que toda la funcionalidad que va a tener el carrito se centra en torno a una variable de sesión a la que vamos a llamar cart. La podemos ver aquí, en la que aparece, como vemos, como un array asociativo. Está dentro del archivo showCart.php, pero ya explicaremos el archivo en un momento. Ahora vamos a centrarnos un poco, vamos a pararnos en cómo funciona todo el carrito a partir de esta variable que vamos a utilizar, que es un array y que, como decíamos, es una variable de sesión. Como recordarás, siempre los arrays asociativos tienen una clave, un key, que en este caso va a ser el ISBN del libro, que usamos como key, y tienen que tener un valor que en este caso va a ser la cantidad de artículos de ese ISBN que vayamos incluyendo en el carrito. Eso quiere decir que si cogemos un libro y lo ponemos en el carrito, lo que hará el array asociativo es crear un nuevo valor que tendrá como clave dentro del array asociativo como clave su ISBN, el número que sea, y como valor la cantidad, que será 1, ya que hemos puesto 1. Si pusiéramos más, 2, 3, los que fueran, aparecería ese valor como cantidad. Por tanto, creo que está clara la función que cumple este array asociativo. Cada vez que vayamos incluyendo artículos en el carrito, se irán incluyendo en este array asociativo y, por tanto, también después desde aquí podremos recuperarlos para llevar a cabo con ellos las distintas operaciones necesarias en un carrito de compra. Por tanto, siempre que queramos ver el contenido de nuestro carro, tendremos que usar ese array cart para ver los detalles completos de los artículos en la base de datos. Además de la variable de sesión cart, usaremos otras dos variables de sesión para controlar lo que se muestra en la cabecera de nuestra aplicación siempre, con el número de artículos seleccionados y el precio total del carro en ese momento. Estas variables son llamadas items y total price respectivamente. Aquí podemos verlas. Las tres variables de sesión. Para cualquier duda y entender en profundidad el tema de las variables de sesión, recuerda que justo el videotutorial anterior al inicio de esta aplicación lo dedicamos a las variables de sesión. Vamos entonces a empezar a crear el carrito de compra, la parte del carrito de compra de nuestra aplicación, viendo el script que se encuentra dentro del archivo showCart.php, que, como aquí vemos en el diagrama, sirve tanto para ver el contenido de nuestro carrito como para añadir nuevos artículos en el carrito. Si observas, en este momento nos encontramos en una parte de la aplicación ya vista del módulo catálogo, en el que estamos viendo los detalles de un libro. Decíamos ahora que estamos empezando a ver el archivo showCart.php, el primero del carrito de compra, y a ese archivo podemos acceder tanto pulsando sobre ver carro como pulsando sobre añadir al carro. Cuando pulsamos sobre cualquiera de estos dos enlaces, vamos al mismo archivo, que es el archivo showCart.php, pero el funcionamiento va a ser distinto.
Observa para ver la diferencia aquí abajo, donde cuando pulsamos sobre un enlace aparece el destino, y observa como cuando pulsamos sobre ver carro, ahí abajo, como ves, aparece una llamada a showCartPHP sin ningún tipo de parámetro. Esto nos lleva simplemente a ese archivo PHP y veremos lo que tenemos en ese momento en el carro. Sin embargo, si situamos el cursor sobre añadir al carro, puedes observar en el mismo sitio cómo seguimos llamando a showCartPHP, pero ahora se le pasan unos parámetros que puedes ver en ese mismo sitio y que coinciden, en este caso, con new y con un valor que es el de un ISBN en concreto. De este modo, si pulsamos sobre añadir al carro, añadimos en el carro este libro que coincide con el ISBN, que ya dijimos que es lo que utilizamos para referirnos a cada libro, y nos lleva a la página donde vemos lo que contiene. Vemos, por lo tanto, ahora como ejemplo el funcionamiento. De momento no tenemos ningún libro añadido. Si pulsamos sobre ver carro, nos lleva a la página showCartPHP, pero indicándonos que no tenemos ningún artículo en el carro. Si añadimos un artículo al carro, volvemos al mismo script, a showCartPHP, pero en este caso añadiendo el libro o el artículo que aparece con el número de referencia, el ISBN en este caso. Pulsamos sobre añadir al carro, nos lleva al mismo, pero ahora ya observa cómo aparece, lo acaba de añadir, el dato de la información del libro con toda la información que aquí vemos. Si ahora volvemos a continuar comprando, por ejemplo, y en cualquier momento pulsamos sobre ver carro, vemos como sobre ver carro volvemos a ver los datos, porque ahora sí que ya existen unos datos de un artículo en concreto. En resumen, si pulsamos sobre ver carro en cualquier momento, llamamos al archivo showCart, pero sin ningún parámetro. Por lo tanto, nos mostrará lo que tenemos en ese momento en el carro de compra. Sin embargo, si pulsamos sobre añadir al carro, llamamos al mismo archivo showCartPHP, pero en este caso será pasándole como parámetro el libro que queremos que se añada. Así que si pulsamos sobre añadir al carro, observa, en este caso es el mismo de antes y por lo tanto ahora aquí nos aparece como cantidad 2 el precio y el total. En esta misma página podemos ver que tenemos otras dos opciones. Una es la de salvar cambios, que nos permite cambiar el número de artículos. Aquí, por ejemplo, si nos confundimos, si pone 2 y quisiéramos que fuera 1, cambiamos aquí la cantidad y pulsamos sobre salvar cambios. Y vemos como ahora ya aparece 1 con el valor que tenemos en el carro del artículo, un solo artículo en lugar de 2. En realidad se trata de un nuevo botón de enviar que llama de nuevo al script showCartPHP y actualiza el contenido del carro según lo que le indiquemos. Pero además hay otro botón para ir a la caja, que es el que se usa cuando el cliente ya haya comprado lo que quiera, haya metido en el carro lo que quiera y esté preparado para pagar su compra. Esto lo veremos posteriormente. Por el momento vamos a empezar analizando el código de este script, del script showCartPHP. Script showCartPHP, en el que podemos diferenciar tres partes principales. La primera es la parte que nos permite mostrar el carro, la segunda la que nos permite añadir nuevos artículos al carro y la tercera la que nos permite salvar los cambios que podamos hacer en el carro. Vamos a ver ahora cada una de estas tres partes que forman el script en detalle. Volviendo a verlo de nuevo sobre la aplicación, cuando pulsamos sobre el enlace ver carro, en una situación como esta en la que no hemos añadido todavía nada al carro, por lo tanto nos va a devolver un mensaje de que no hay artículos, es el modo más sencillo en el que se usa este script y vamos a ver ahora sobre el código, el trozo de script que se utiliza cuando llevamos a cabo una acción de este tipo. Es esta parte que podemos ver aquí,
que como vemos contiene un condicional en el cual, en caso de que exista algún tipo de contenido añadido dentro del carro, lo que hace en ese caso es utilizar la función que veremos en un momento, displayCart, con los datos que tengamos almacenados en el array cart. En caso de que no sea así, por lo tanto, si no tiene contenido ninguno, lo que hace es devolvernos un mensaje indicando que no hay artículos en el carro, que es justo lo que acaba de hacer ahora mismo, como pudimos ver. Por lo tanto, es esta parte la que muestra el contenido. En caso de que lo haya, utiliza la función displayCards para mostrarlo, una función que veremos en un momento, como decíamos. En caso de que no lo haya, nos da un mensaje indicándonos que no tenemos ningún artículo en el carro. Si por el contrario utilizamos el enlace a ver carro después de haber añadido algún artículo, en este caso ya lo he hecho para no estar repitiendo en el video tutorial siempre lo mismo, ya tenemos un artículo añadido. Ahora, al pulsar sobre ver carro, volvemos a llamar a el mismo script, sigue siendo showCards PHP, pero en este caso, al tener introducido algún artículo dentro del carro, lo que hace es utilizar la función displayCards, que es la que nos permite con este formateo que aparezcan los datos de ese libro en concreto. Observa cómo aparece un enlace al libro, cómo aparece la imagen, aunque con un tamaño más reducido. Veremos ahora cómo se reduce dentro de la función, y posteriormente los datos de precio, cantidad, como ves, con una tabla con distinta información que se recupera de los datos del libro mediante el valor de su ISBN. Aquí podemos ver la función displayCard, que se localiza dentro de la librería de funciones output FNS, ya que como las funciones que aquí incluimos es la que nos permite dar un formato HTML legible para los datos que queremos que aparezcan en nuestra página. Aunque por partes separadas la mayoría de lo que aparece en esta función ya lo hemos utilizado en otros casos, sin embargo, aquí en conjunto dentro de displayCard es una de las funciones que utilizamos que podemos considerar más compleja por el nivel que tiene su funcionalidad. Observa, todo esto es esta función, ya que dentro de ella podríamos decir que lo fundamental, el flujo que permite llevar a cabo esta función, permite fundamentalmente tres cosas. Como ves aquí en esta primera parte, utilizamos las dos variables de sesión, de las que ya comentamos, ítems y total price. En esta parte, aquí como ves, configuramos la tabla para la parte superior, donde aparecen los nombres de aquello que vamos a recuperar, aparte de la imagen a la que posteriormente aquí le indicamos el tamaño que queremos darle, que lo reducimos con respecto al que tenía en las imágenes anteriores cuando aparece dentro del propio libro. Pero observa, para empezar, como eso se encuentra de nuevo dentro de el loop for each, lo que nos permite ir haciendo loop a través de cada artículo que esté en el carro y ir repasando a través del ISBN mediante el uso de getBookDetails, recuerda que ya lo utilizamos, y recuperando los detalles para cada libro, para el libro que tenga el ISBN indicado. Como decíamos, aquí proveemos para cada uno de los libros también con la imagen, y redimensionamos la imagen con el ancho y alto igual al de las etiquetas, para que aparezca justo incluido entre las etiquetas. Esto va a significar que la imagen se distorsiona, pero en este caso ya es lo suficientemente pequeña de por sí para que se siga manteniendo una idea del libro y no tenga que aparecer el tamaño tan grande como aparecía antes. Si esto no funcionara bien o si quisiera tener un tamaño más claro de la imagen, se podría utilizar usando las librerías GD. Justo dedicaremos el siguiente video tutorial, ya lo habíamos comentado, cuando terminemos este video tutorial dedicado a esta aplicación, lo dedicaremos a el uso de imágenes en PHP.
En esta otra parte de la función que aquí puedes ver, lo que hacemos es que cada entrada del carro vaya a un link, a un enlace del libro apropiado, como vimos antes también en la pantalla. Esto lo hacemos mediante el uso de showBook PHP e indicando aquí el ISBN del que queremos que aparezca como parámetro. Por lo tanto, irá en cada caso a el libro en concreto al que se esté refiriendo en ese momento el enlace. Como veíamos aquí antes en la función a la que hay que pasarle, aparte de la array card, vemos que tiene otros dos parámetros, change igual a true. Esto aparece, como ves, configurado por defecto como true, lo que nos indica que va a aparecer y se va a poder configurar ese botón, el que nos indica lo de salvar cambios. Si quisiéramos que no se pudiera llevar a cabo ningún cambio en el formulario, que se mantuviera sin poder ser ya cambiado por el usuario, tendríamos que modificar aquí y indicar esto como false. Se trata, por lo tanto, de una función que no tiene nada especialmente complicado, pero sí que es una de las funciones más trabajosas de las que llevamos hecho hasta ahora y que sería un buen trabajo que la desmontaras por tu cuenta, vieras las partes que la forman e intentar relacionar cada una de las partes con la funcionalidad que tienen dentro de nuestra aplicación, que es lo que hacen. La segunda funcionalidad que tiene el script showCart PHP es la de poder añadir nuevos artículos al carrito. Cuando pulsamos sobre el enlace añadir al carro, como vemos aquí, se nos muestra de nuevo lo que tenemos en el carro, pero antes de que se nos muestre lo que tenemos en el carro, se lleva a cabo alguna acción, que en este caso es añadir al carro el artículo que le indicamos. En este caso era el mismo, por eso pasa a ser 2 aquí el valor, pero si fuera un artículo distinto aparecería también aquí. Pues este proceso de añadir un nuevo artículo al carro, el artículo que tiene que ser el artículo apropiado que se le indica al carro, sigue los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos que ver que si el usuario no ha puesto aún ningún artículo en el carro, entonces no tendremos un carro creado. Así que tenemos que empezar por crear uno, que es lo que vemos en esta primera parte de aquí. Por tanto, comprueba que si es nuevo, new, por lo tanto no hay aún ningún artículo, y si quiere añadir un nuevo artículo seleccionado, por lo tanto la sesión está registrada, crea un array llamado cart en el que incluimos la información. Con esto tenemos creado el carro vacío. Y ahora podemos añadirle los artículos, que es lo que hace justo en esta parte del script. Parte que lo que hace es comprobar si el artículo ya está en el carro. En el caso de que esté en el carro, lo que hace es incrementar la cantidad en 1, que fue justo lo que hicimos antes en la prueba que hicimos. En caso de que no es así, lo que hace es añadir el nuevo artículo al carro. Y en tercer lugar necesita calcular el precio total y el número de artículos que tiene el carrito. Para eso usamos las funciones calculate price, que aquí vemos, y calculate items, que aquí vemos. Estas funciones, tanto calculate price como calculate items, se encuentran dentro de la librería de funciones book fns php. Como podemos ver, la función calculatePrice lo que hace es conectarse a la base de datos y mirar el precio de cada artículo del carro. Es bastante lento, por lo que debemos evitar estar haciéndolo más de lo que lo necesitemos y podemos guardar el total de artículos en la variable de sesión y solo recalcularlo cuando el carro cambie en su contenido. En cuanto a la estructura, como ves, pues es la conexión a la base de datos y utilizamos un loop for each. Para el número de artículos que haya, se hace la petición, seleccionar precio de libros, donde el ISBN sea igual a ISBN, por lo tanto recupera libros y dependiendo de la cantidad, pues nos devolverá el valor.
Y la función calculateItems, que es incluso más simple, simplemente lo que hace es ir mediante de nuevo un loop for each a través del carrito y añadir la cantidad de artículos para saber el total de artículos seleccionados. En tercer lugar, podemos llegar al script showCar.php también pulsando sobre el botón salvar cambios, aunque en este caso el proceso es un poco diferente. Podemos ver aquí dentro de la función displayCard esta parte donde, como ya indicamos, en caso de que aparezca como true save change, la variable change, si aparece como verdadera, permitimos que se lleve a cabo cambios. Vemos en esta parte, por lo tanto, el código para el botón salvar cambios, que podemos considerar como el botón de un formulario donde la variable save está oculta. Es aquí donde podemos ver la parte del formulario de Save Change, esta línea, que es la que hace que aparezca. Que, como decíamos, se encuentra dentro de la función displayCard en la librería output fns. Si vamos a showCard.php, aquí lo tenemos, y esta en concreto es la parte donde llevamos a cabo el salvar los cambios que indicamos. Observa cómo una vez más utilizamos el loop for each para poder hacerlo con los distintos cambios que queramos llevar a cabo, y observa cómo en este caso usamos la variable isbn, pero utilizando el valor que ya está almacenado de la variable, utilizando dos veces el signo de variable. Si tienes dudas sobre esto, recuerda que lo vimos al principio del curso cuando hablamos sobre el uso de variable de variable. Para profundizar en su uso lo puedes volver a repasar allí, pero resumiendo ahora, recuerda que lo que hacemos cuando utilizamos una variable con los dos signos de variable en vez de uno, estamos refiriéndonos a la variable que cuyo nombre está almacenado ya como variable con la ISBN. Observa cómo lo que hace esta parte, cuando usamos for each para cada uno, es si ha sido configurado con un valor de 0, lo que tenemos que hacer entonces es eliminar totalmente ese artículo del carrito de compra. Si es de otro modo, lo que tenemos que hacer entonces es actualizar el carrito de compra con los datos del campo del formulario que recuperamos. Y por último, de nuevo, como ya hacíamos antes, utilizamos las funciones calculatePrice y calculateItems para indicar los valores del precio total, recalcularlos, y del número de artículos que estén en ese momento en el carrito. Por último, para finalizar con este video tutorial, vamos a acabar viendo este otro apartado, y hicimos referencia a él, en el que desde que un usuario entra en nuestro sitio va a ir viendo en esta parte de la cabecera información tanto sobre el número de artículos que en ese momento tiene en el carrito como el precio total, el costo total del carrito de compra, los productos que tiene el carrito de compra en ese momento. Para ello usamos dos variables de sesión. Recuerda que hablamos de ello hace un momento en el video tutorial. Dos variables de sesión que se registran justo cuando el usuario entra por primera vez en la página showCard.php que acabamos de analizar. Pero para empezar necesitamos tener también algún tipo de lógica para ver lo que aparece aquí cuando el usuario aún no ha visitado esta página. No nos vale aquí, porque aquí ahora aunque volviéramos al principio, que podemos hacerlo en cada caso, volver al índice, pero recuerda que ya hemos estado en la página showCard.php y por lo tanto se nos sigue guardando estas variables de sesión, podemos comprobarlo. Ahora, aunque fuéramos al principio, creo que se va a hacer muy largo, de este modo entramos en el índice, estamos en la entrada, pero recuerda que aunque estemos aquí en index.php, al tener ya una sesión registrada, hemos visitado la página que decíamos antes, showCard.php, y aquí siguen los datos que son los que tenemos en el carro.
Podemos eliminarlos utilizando salvar cambios, que acabamos de explicar también ahora mismo, pero vamos a hacerlo. Voy a cerrar esta sesión y empezamos otra, que es lo que encontramos justo cuando entramos, y vemos en qué sitio del código aparece este resultado cuando aún no visitamos nunca la página Show Card, pero sin embargo aquí ya aparecen los datos, que claro está, al no haber estado aún en la página de añadir nada, pues tiene que ser siempre 0, 0. Aquí lo vemos, acabo de entrar de nuevo en la aplicación, de momento no hemos llevado a cabo ninguna acción y aquí ya aparece la información que está siempre presente durante todo el tiempo, pero mientras que no añadamos nada al carro y por lo tanto visitemos la página Show Cart, no estarán creadas las variables de sesión de ítems y precio que veíamos antes y por lo tanto aparecerá aquí simplemente 0 y 0, 0. Esto se localiza dentro de la función doHTMLHeader, donde determinamos el aspecto que tiene nuestra cabecera. Función doHTMLHeader que se encuentra dentro de la librería OutputFNS, y ya aquí en esta primera parte vemos dónde se configura. Como vemos, configuramos las variables que queremos usar. Estos días he tenido unas preguntas de temas. A veces, como comprenderéis, me es imposible estar contestando siempre a todas las preguntas. Simplemente es que no tengo tiempo. En este caso aquí se ve intentar buscar muchas veces las propias respuestas en los videotutoriales donde están. Creo que está claro que aquí, si queremos utilizar esta variable total price o esta items y queremos hacerlo en otros archivos, ya lo comentamos en otros casos, que no sea donde se crean, utilizamos global simplemente y ya podemos usarlas igual. Pero como vemos aquí, lo que hace, en caso de que aún no se haya creado la variable de sesión ítems, no exista porque no visitamos aún esa página, pues entonces simplemente lo que hace es hacerlo igual a 0, que es lo que aparece allí. Vemos también en doHTML header más abajo, en esta parte de aquí, que si la sesión está registrada, entonces aparecerá el total de ítems y el precio total. Sesión que, si recuerdas, la creábamos aquí en ShowCard en caso de que ya no existiera, y registrábamos las tres variables de sesión cart, pero también ítems y total price. Por lo tanto, desde aquí sería desde donde ya existiría esa variable de sesión, que a su vez seguiría apareciendo en esa barra de información en la cabecera de la aplicación. Pues hasta aquí este video tutorial. Queda por ver el tema del pago y el módulo de pago y el módulo del administrador, de ver la administración. Será a partir del próximo video tutorial en el que acabaremos esta aplicación. Son videotutoriales que ya empiezan a ser especialmente densos a estas alturas del curso. Es necesario que los veas con detenimiento y sobre todo no simplemente verlo de una forma pasiva. Recuerda que una de las ventajas de este sistema es que puedes parar en cualquier momento, rebobinar o simplemente lo que ves que estamos haciendo en pantalla irlo haciendo tú y nunca quedarte con una duda. Hay que dedicarle tiempo. Estamos hablando de temas complejos y que requieren un esfuerzo por parte de la persona que quiere aprenderlo, sin duda. Nada más, pronto el final de esta aplicación y después, como dijimos, seguiremos con nuevas partes del curso dedicadas en un principio a trabajar con imágenes, a temas de seguridad y más aplicaciones. Nos vemos pronto. Os habló Jesús Conde. Hasta dentro de